Les anuncio el Santo Evangelio según San Lucas. Habiendo llegado Jesús a Nazaret, le dijo al pueblo en la sinagoga: En verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo asegurarles que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos, y levantándose lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. Jesús le dijo al pueblo judío, a los religiosos, en la sinagoga era el lugar de oración, era el lugar de encuentro con Dios a través de la palabra. Allí en ese lugar, la palabra de Dios se da. ¿Y qué es lo que dice esa palabra de Dios? Ningún profeta es aceptado en su pueblo. Una de las características del verdadero profeta es que no es aceptado, es rechazado, perseguido. ¿Y cuál es la razón? Porque el profeta está en Dios, vive en modo divino y habla la palabra de Dios. Mientras que los demás, aún religiosos, tienen un Dios a su manera. Viven una espiritualidad no según Dios, sino según sus gustos, sus deseos, su voluntad propia. Y entonces por eso el profeta no encaja en este grupo religiosos. ¿Y qué sucede? Sucede entonces la rabia interior, la ira, porque lo que dice el profeta como que no encaja en lo que ellos piensan, dicen y hacen. Entonces se llenan de rabia interior. Se levantan contra el profeta, lo sacan fuera y lo quieren asesinar, sacarlo de en medio de ellos. Y eso pasó con Jesús y pasa con todos hoy, los que están en la verdad. ¿Cuántos, desde las autoridades religiosas hasta el más pequeño, cuando no está en la voluntad de Dios, quiere sacar de en medio a estos profetas, a estos enviados, porque hablan en modo divino? Les puedo asegurar, dice Jesús, que en Israel había muchas viudas en tiempo de Elías, cuando hubo tanta hambre, y solo una, que no era de Israel, la viuda de Sarepta, fue la que recibió el pan, la que recibió la abundancia a través del profeta Elías. ¿Y qué pasó con las otras viudas de Israel? ¿Por qué no recibieron? ¿Por qué no fueron colmadas en su hambre, en su soledad? Por la manera de pensar, por la manera de vivir, porque no aceptaron en su mente y en su corazón los designios de Dios. La voluntad de Dios, hermanos, hay que aceptarla, hay que conocerla, hay que vivirla, y vivirla con amor. Y entonces esa voluntad de Dios vendrá a sacar al hombre de su miseria. ¿Cuál miseria? La soledad en la que se encuentra, está sin un Dios verdadero.
aclama a un Dios, pero un Dios lejano, a un Dios que no corresponde al verdadero Dios. Porque mientras no vivamos en su voluntad, estaremos entonces relacionándonos con un Dios distinto al único y verdadero Dios, a nuestro Padre Celestial. Esa divina voluntad entonces vendrá a acompañarnos en nuestra soledad y a colmar nuestra hambre y nuestra sed. Hubo muchos leprosos en tiempos del profeta Eliseo, y sin embargo Naamán el sirio, uno que no era de Israel, fue el único curado. La lepra es la señal del pecado en el hombre. La lepra es la señal de cómo el hombre se ha separado de Dios, y al separarse de Dios se va pudriendo, se va muriendo, se va descomponiendo. ¿Y por qué solo Eliseo fue sanado? Porque obedeció los designios de Dios. Él quería que su sanación fuera a su modo, pero no. Cuando aceptó el modo de Dios, entonces recuperó la sanación. ¿Qué significa? Que hay que entrar en la voluntad de Dios. Cuando entremos en la voluntad de Dios, es decir, en el modo divino, entonces seremos curados de la lepra de nuestro pecado, de la lepra de nuestra voluntad humana, que está descomponiendo nuestro ser, porque nos aleja cada vez más de la vida que es Dios, que es su voluntad. Hermanos, Jesús entonces se abrió paso entre ellos y siguió su camino. No habrá nada ni nadie que impida la misión de Jesús, que impida que el Señor siga disponiendo aquellos corazones que quieran para ser parte del reino de su divina voluntad. Este reino está decretado y este reino se está disponiendo en medio de aquellos que son humildes y sencillos y lo aceptan. No habrá nada ni nadie que lo pueda impedir. Así como Jesús abrió paso entre ellos, esta divina voluntad está abriendo paso entre todos nosotros para construir y levantar allí su reino, el reino de la voluntad del Padre Celestial, donde María es la reina. Ella nos está enseñando a disponernos para este reino, y la mejor manera es ser humildes, obedientes y atentos a la escucha y al conocimiento de estas verdades, porque serán ellas el medio que nos dispondrán para que hagamos parte de este reino de la voluntad del Padre Celestial. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sobre las almas del purgatorio y permanezca para siempre. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén.